cuando andaba pues en la adicción, en ese estilo de vida, empecé desde muy joven, empecé a los 13 años, empecé a fumar marihuana y eso fue cuando falleció mi padre y ahí es cuando escaló todo, cuando ya realmente me empecé a juntar pues con un círculo vicioso que después de la marihuana probé, probé las pastillas, probé la cocaína, probé y últimamente probé el cristal, la anfetamina y pues al último terminé con la heroína. Terminé y pues era algo para mí era pues una manera de evadir mi realidad. O sea, desde la infancia cargo muchos problemas y creo que eso tuvo que ver mucho con cuál decidí empezar a consumir. Era una manera para mí para estar anestesiado y no sentir nada. La única manera en la que eso iba a suceder era que mi familia lo hiciera por mí mismo, porque yo de mi parte no podía, no podía, me deprimía mucho el saber de que ya no podía y a la vez de que yo solo no iba a poder dejar la sustancia por mi propia voluntad. Y eso me llevó a mí mucho, me llevó a varios intentos de suicidio y era algo que no podía aceptar. Era algo que no podía aceptar y la verdad la única manera fue que mi familia me internara en un centro de rehabilitación y yo de mi parte nunca pude, yo lo tuve que hacer por mí mismo. Cuando recién llegué me sentía, pues ya me sentía derrotado, ya me sentía cansado emocionalmente, espiritualmente. Ya había perdido toda dignidad, ya había perdido todos mis valores, todo. Me había perdido como ser humano y creo que pues al principio fue muy difícil. Me tomó muchos meses, mucho tiempo para poder aceptar que tenía un problema y que yo jamás lo iba a poder controlar y que solo no iba a poder, no lo iba a poder. Y pues ha sido muy difícil este camino, ha sido muy pesado, ha habido lágrimas, ha habido mucha pesadez y ha sido muy difícil, ha sido una tormenta, pero y ahorita podría decir que ya me encontré yo mismo, recuperé toda esa dignidad que había perdido, recuperé mis valores, me recuperé como un ser humano y creo que hasta el día de hoy podría decir que estoy aprendiendo a vivir sin ningún tipo de sustancia, sin ninguna jeringa, sin algo que altere mi sistema nervioso o que me ayude a evadir mi realidad tan dolorosa que tuve en algún momento, en su momento. Y eso para mí me ha ayudado muchísimo y es algo que el día de hoy me ha ayudado a mantenerme vivo, a mantenerme con vida día a día. Y es algo que en su momento pensé que era imposible. Yo jamás pensé que iba a llegar a vivir 25 años. Tengo 25 años y yo jamás pensé que iba a llegar a esta edad. Por lo mismo, porque yo ya había puesto que, mi destino para mí era morir o suicidarme por la causa de la sustancia, de la heroína. Y para mí era imposible el dejar de consumir. Y yo jamás iba a aceptar la ayuda de mi familia, de mi mamá. Así de que, sea lo que sea, nunca se rindió, hizo lo que tuvo que hacer y creo que pues por la gracia de Dios estoy vivo. Puedo compartir con la demás gente que aún sufre, dentro y fuera de estos lugares. Y es algo que me nace de corazón porque yo en su momento igual estuve durmiendo abajo de un puente, comiendo los contenedores,
Anduve, o sea, prácticamente vagando por los canales y tomando agua de las alcantarillas y era algo muy feo porque yo jamás pensé que iba a llegar a ese fondo de sufrimiento, pero es algo que me hizo despertar y abrir los ojos, y es lo que realmente tomé conciencia de eso, y es cuando me di cuenta de que si no le ponía un fin iba a morir, porque ya estaba prácticamente, ya andaba súper mal, ya no podía engañar a nadie, o sea, ni yo mismo me podía engañar en esos momentos, y podría decir que todo eso lo utilizo como tesoro, porque es algo que me ha ayudado muchísimo en este proceso. Ha sido ahorita pues 2 años en sobriedad, recuperación. Es el tiempo que más he durado limpio, y es algo, para mí lo cuido como si fuera mi vida, porque realmente lo es mi vida, y estoy agradecido el día de hoy que puedo pues pasar el mensaje y prácticamente pues decírmelo a mí mismo. Nada es imposible, todo y mientras uno quiera, todo y mientras uno realmente se derrote y doble rodilla y realmente quiera vivir, aprender a vivir sin ningún tipo de droga, alcohol, lo que sea, porque fin de día solo pues te lleva a los únicos lugares, a la muerte. Y pues el día de hoy me siento muy diferente a cuando recién llegué. Me siento en paz, he encontrado mi tranquilidad y he encontrado la felicidad también. Y es algo que desde niño, desde mi infancia jamás tuve, jamás sabía lo que era la felicidad, hasta que el día de hoy, a través de compartir, a través de expresarme, porque siempre he sido una persona introvertida, y por lo mismo consumía para evadir todo eso, todas esas palabras que tenía guardadas dentro de mí, y pues llegó el momento en el que me ahogué y esas palabras brotaron y exploté, y creo que era la cura para sanar el alma. Bueno, todo conjunto podría decir que fue lo adecuado para mi proceso, porque es algo que jamás tuve allá afuera, el poder expresarme con mi psicólogo, mi psicóloga, y que realmente me entendieran por lo que estaba pasando, que entendieran cómo me sentía en el momento, y entender prácticamente todo lo que he llevado arrastrando desde mi infancia, desde niño, porque de ahí es donde, ahí es la raíz de la adicción. Y todo conjunto con el ejercicio cardiovascular, la alimentación, la atención médica, la psicología, el psiquiatra, todo eso conjunto, ese equipo terapéutico fue un trabajo muy eficaz, porque me ayudó y hasta el día de hoy me sigue ayudando bastante, porque he logrado expresarme con honestidad, y es algo que me ha ayudado bastante. Sí se puede, todo mientras uno quiera, y la vida vale más que solo drogarse día a día, y en fin solamente pues, nos va a llevar a la muerte, y no siempre va a haber esa segunda oportunidad, pero lo puedo decir porque lo viví en carne propia, lo viví, y yo estuve en esa posición que las demás personas pueden estar ahorita, los que ahorita están consumiendo, los que no tienen techo, los que no tienen ese tipo de ayuda. Créeme que es un milagro poder estar compartiendo cuando en su momento se me hizo imposible, pero sí se puede. Pues
pues si alguien tiene un familiar, hijo, un ser querido que pues tenga un tipo de adicción, sea el alcoholismo, la drogadicción, ludopatía, porque en fin de cuentas cualquier adicción te lleva a los mismos problemas, te lleva al mismo tipo de circunstancias que prácticamente cualquier adicción te va a brindar. Y pues si alguien tiene algún familiar que esté sufriendo por ese tipo de adicción, lo que puedo sugerir es que pues brinden ese tipo de ayuda, porque no siempre, ese ser querido no siempre va a tener esa oportunidad o de despertar un día más, y es algo que es progresivo y mortal. Le dicen que bueno, la adicción es progresiva y mortal y no tiene su fin, o sea, y es importante que sea lo que sea, esa persona reciba ayuda. Mi familia, mi mamá jamás se rindió, me tuvo que recoger del parque, tirado, durmiendo en el parque, me sacó debajo del puente, y a pesar de el tipo de persona que era en su momento, un monstruo, no era ese Cristian que ella crió, y a pesar de todo eso ella me brindó la ayuda, jamás me juzgó, jamás me rechazó por ser un drogadicto, a pesar de que ya no tenía venas, a pesar de que todo el daño que le hice, jamás se rindió, y siempre buscó la manera para brindarme ese tipo de ayuda. Y ha sido la única persona, y por eso el día de hoy, si no fuera por ese apoyo familiar, no estuviera aquí el día de hoy, tal vez no estuviera aquí compartiendo, y es por eso que podré sugerir que se le brinde ese tipo de ayuda a cualquier ser querido, hijo, quien sea quien sea, porque es importante, y es una enfermedad que obviamente es para el resto de la vida, y uno no siempre va a tener esa oportunidad para vivir un día más, y es algo que no tiene precio, es algo súper valioso, y la vida no se compra, y la salud es algo que igual no se compra, y es lo más importante en este mundo, lo más importante aquí en la tierra, la vida y la salud, y sin eso pues se puede hacer nada, así que lo que yo puedo decir, compartir.